Y para los micrófonos del 88.9 me da muchísimo gusto saludar al hombre más informado de los contextos de la Iglesia Católica, don Roberto Farril. Te saludo con mucho gusto, gracias por aceptar la llamada, Muchas gracias, querido Ramsés, el gusto es para mí, un abrazo para ti y para tu público. Que mañana por fin se estará beatificando a este arzobispo católico Óscar Arnulfo Romero, alguien clave, importante en la década de los 80, donde pues él, para algunos, era un defensor de las causas de los pobres y de los derechos humanos en la época más oscura y difícil de El Salvador, y otros creen, por otra parte, Roberto, que era un partidario de la Revolución Armada, un guerrillero marxista vestido de sotana. ¿Qué es para ti el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, Roberto? Sin duda es un mártir, y se configura la figura del martirio con el odio a la fe, y Monseñor Óscar Arnulfo Romero murió asesinado el 24 de marzo de 1980 en el altar mientras celebraba misa. O sea, más claro, si él hubiese sido un guerrillero, como dices que afirman algunos, la Iglesia no lo estaría beatificando, y además habrían tenido cuidado los sicarios de asesinarlo un día en la banqueta, ¿no? Pero no en el altar celebrando la misa, y está totalmente demostrado que el verdugo del martirio era un sicario pagado por el gobierno de ese tiempo. Por supuesto que a los políticos, las voces que van en favor del pueblo que está siendo víctima de un dictador, pues esas voces no les agradan. Es el caso también de otro mártir mexicano. Sin embargo, esto se ha detenido, no hay voluntad política para que se esclarezca el crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Quisieron callarle la voz porque él estaba presentando verdades, ¿no? Diciendo que el narcotráfico estaba creciendo en México y que las autoridades estaban coludidas y corrompidas. Pues resultó muy molesto la voz de ese arzobispo y de ese cardenal y lo mataron. Y en el caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, pues la historia se repite. Entonces hay un dictador abusivo, hay un régimen político opresor, y tenemos a un obispo en favor del pueblo y que lanza la voz en favor de ellos y lo ejecutan, ¿no? La causa de beatificación llevó muchos años. El postulador de la causa es el arzobispo Vincenzo Paglia, y él ha explicado perfectamente bien, ¿no?, el asesinato de marzo, además del padre Rutilio Grande en marzo de 1977, 2 semanas después de la llegada a su diócesis. Entonces no solamente fue una víctima, un mártir el arzobispo, sino también el padre Rutilio Grande. Y en efecto, pues finalmente mañana será beatificado. ¿Por qué se tardaron tanto, Roberto, en la beatificación? Mira, nunca son rápidas, se tiene que esperar un tiempo a que pasen. Llevar una causa de beatificación no es fácil, se tiene que reunir toda la documentación, se tiene que presentar, se tiene que armar la posición, se tiene que nombrar a los actores de la causa, a los postuladores, y es un proceso lento. Pero además hay que esperar mínimo 11 años después de la muerte del candidato a ser beatificado para empezar con el proceso de la causa. Sí. Y en el caso de un mártir hay que probar algo muy difícil, que es efectivamente que fue mártir, ¿no? Claro. Que su muerte fue por odio a la fe y no por alguna otra razón. Roberto Farril, ¿qué relación tenía el arzobispo Óscar Arnulfo Romero con el Papa Juan Pablo II? Bueno, el Papa Juan Pablo II acudió a El Salvador, se arrodilló ante la tumba de Monseñor Romero. Creo que con esa acción está muy claro, ¿no? No necesita palabras, es un acto concretamente de simpatía, de cercanía hacia este obispo mártir. Pues sí, así es, mi querido Roberto, por eso era importante que un experto en estos temas eclesiásticos, en los temas de la Iglesia Católica como tú, y que siempre te vemos con mucha atención en el canal mexiquense y en el Proyecto 40, pues mi querido Roberto, entonces, pues ya es un hecho que van a beatificar al arzobispo Óscar Arnulfo Romero después de 35 años de su muerte, y ya se ha comprobado, como tú lo has dicho, que es un mártir por el odio de la fe. Roberto, muchísimas gracias, Encantado, Ramsés, espero un día otra llamada igual. Sí. Pero en las vísperas de la beatificación del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Pues sí, porque ya son 22 años. En mayo justamente se están cumpliendo 22 años, Roberto. Así es. Bueno. Muchas gracias, Ramsés. Te mando un abrazo, Roberto, gracias. Sí. Roberto Farril, nadie mejor que él, en estos temas de la Iglesia Católica. Sí, nos confirma que va a ser beatificado el arzobispo Óscar Arnulfo
Romero dice que fue un mártir, ya se ha comprobado que murió por el odio de la fe de estos sicarios en El Salvador, justamente hace 35 años. Gracias a Roberto Farril, especialista en temas de la Iglesia Católica.